Muy buenas tardes, son las 3 menos 5, una hora menos en Canarias. Comienza en este momento la rueda de prensa que van a ofrecer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Ministro de Sanidad, buenas tardes. Muy buenas tardes. Quería compartir con ustedes tres cuestiones. Lo hacemos con la vicepresidenta cuarta del Gobierno de Transición Ecológica y Reto Demográfico, después de acompañar al presidente del Gobierno junto con las otras autoridades competentes delegadas y la ministra de Política Territorial, de acompañar, al presidente del Gobierno en su 7ª conferencia con presidentes autonómicos. Y yo les quería trasladar tres cuestiones. En primer lugar, una valoración de los datos que hemos conocido hoy, y quiero empezar por recordar las tres etapas en las que siempre fijamos que se dividía este combate que estamos teniendo el conjunto de españoles contra el virus. Una primera etapa que consistía en superar el pico y doblegar la curva. Una segunda etapa de transición hacia una nueva normalidad, un desescalado, como también se conoce popularmente. Y una tercera etapa justamente de aprender a convivir con el virus hasta que no lo venzamos definitivamente con una vacuna, que es esta fase o esta tercera etapa que hemos llamado también nueva normalidad. Aprender a convivir con un virus hasta que la vacuna nos permita derrotarlo definitivamente. Bien, llevamos ya más de 40 días de confinamiento y para valorar las cifras de hoy es importante tener una cierta perspectiva de estos 40 días. Quiero recordar a todos ustedes que cuando se decretó el estado de alarma, el sábado 14 de marzo, España tenía unos incrementos de contagios diarios del 35%, incluso superiores al 35% en algunos días. Bien, hoy hemos conocido el mejor dato hasta ahora y tenemos un incremento neto de 1.729 nuevos contagiados, que significa un 0,8%. Hemos pasado del 35% el 14 de marzo a un 0,8% hoy. Para que se hagan una idea, el dato de nuevos contagiados en España, 1.729, es hoy inferior al de Alemania, que está en 1.737 nuevos contagiados. Pero lo que nos interesa no es el dato puntual, siendo como es un dato bueno y un dato importante. Lo que es interesante, lo que queremos poner, lo que quería poner en valor ante ustedes es la tendencia. Y estamos consolidando el descenso, es decir, estamos definitivamente doblegando la curva. Repito, la tendencia nos indica que estamos consolidando el descenso, es decir, estamos definitivamente doblegando la curva. Y esta es una cosa que nos importa, que es relevante que pongamos de manifiesto. Quiero también destacar, porque nos parece muy importante, que en estas 6 semanas de confinamiento lo que es relevante es que cada semana se han cumplido los objetivos que nos hemos marcado. 6 semanas, 6 objetivos alcanzados. Y por ello quiero una vez más felicitar en nombre del Gobierno al conjunto de los españoles por su disciplina y por la responsabilidad con que han cumplido todas las medidas que el Gobierno de España ha tenido que decretar. También quiero poner una vez más de relieve que las decisiones que adoptó en su momento el Gobierno de España, el 14 de marzo, decretando el estado de alarma, han beneficiado a todas las comunidades autónomas. Hoy los datos desagregados por comunidades autónomas reflejan claramente esta tendencia para todas ellas. Han beneficiado, por tanto, al conjunto de todas las comunidades autónomas y han beneficiado, por tanto, también al conjunto de todos los españoles. El presidente del Gobierno ha puesto justamente en valor en esta 7ª conferencia de presidentes, ya van 7, que el presidente ha tenido hoy con los presidentes de comunidades autónomas, ha puesto en valor estas decisiones, estos datos, estas tendencias y este hecho que les acabo de comentar. Justamente estos datos, esta evolución de la epidemia, en estas últimas semanas han permitido tomar una medida de alivio de la que hoy han podido disfrutar muchos españoles, especialmente los niños y las niñas. Como ustedes saben y anunciamos en su momento, pues hoy a partir de las 9 de la mañana podían ya los niños salir una vez al día, acompañados de un adulto, a dar un paseo de 1 hora en un radio máximo de 1 kilómetro alrededor de su hogar. Todos hemos visto imágenes esta mañana pues, de niños y niñas menores de 14 años que, siguiendo estas recomendaciones, han podido disfrutar de esta medida de alivio después de un periodo largo de confinamiento que han cumplido también los niños y sus familiares con una ejemplaridad que, una vez más, y no nos cansaremos de hacerlo, queremos agradecer y poner de relieve. Esta es una primera medida
un primer síntoma, una primera medida de alivio de esta nueva normalidad a la que tantas veces se refiere el presidente del Gobierno y a la que también me refería yo al principio de esta comparecencia, que será la tercera etapa, aprender a convivir con el virus. Por tanto, es muy, muy importante que se adopten, se sigan todas las recomendaciones. Quiero reiterar la importancia enorme, sustancial, de mantener la distancia interpersonal. 2 metros es la distancia ideal a la que hay que estar de otras personas. Si no se puede, mínimo tiene que ser de 1 metro, del lavado muy frecuente de manos y de las medidas de higiene en espacios públicos y en espacios privados. Muy importante, por tanto, tener este cumplimiento estricto de estas recomendaciones que, como ustedes saben, también hemos una vez más explicado a través de varias guías, incluso de vídeos, para que todo el mundo tenga familiaridad con las mismas. También hemos recomendado que cuando alguna de estas medidas no se pueda cumplir, pues se puede usar mascarillas. Las mascarillas higiénicas son las más adecuadas para la población cuando, por la razón que sea, no puede mantener estas medidas. Y si seguimos con esta tendencia epidemiológica esta próxima semana y las cosas evolucionan por donde pensamos que van a evolucionar, pero siempre lo decimos con la máxima prudencia. El virus es un virus de un contagio muy rápido, del que todavía desconocemos muchas cosas y por tanto no hemos de minusvalorar ni mucho menos a lo que nos estamos enfrentando y mucho menos nos hemos de confiar, pero si las cosas siguen como los últimos datos nos parecen indicar, pues la semana que viene, como también anunció ayer el presidente del Gobierno, en concreto el 2 de mayo, pues mediante una nueva orden daremos un paso más y permitiremos nuevas medidas de alivio, en este caso los paseos, la actividad física y otro tipo de actividades al aire libre que acabaremos también de estudiar durante estos próximos días. La tercera cuestión que quería compartir con ustedes es el estudio de seroprevalencia que va a empezar mañana en todo el territorio nacional, con la colaboración imprescindible que quiero una vez más agradecer de las comunidades autónomas y que tiene por objetivo conocer la dimensión real de la epidemia en España. Es un estudio muy completo, dará datos a nivel provincial y a nivel local, nos permitirá también conocer la prevalencia de la enfermedad por edad y por sexo, también nos permitirá apreciar las diferencias entre la transmisión comunitaria y el comportamiento dentro de los hogares, después de ya 6 semanas de confinamiento, y también nos permitirá, y esto es a juicio de los técnicos muy relevante, ver la evolución dinámica de la enfermedad con un modelo de estudio que se ha hecho dinámico en 3 oleadas que permitirá con intervalos de 21 días ir viendo cómo evoluciona la enfermedad. Como ustedes saben, el estudio abarca 50 provincias con una muestra que ha sido diseñada por el Instituto Nacional de Estadística para que sea representativa y aporte información a nivel provincia. Se hace en pequeños y medianos municipios. Se han seleccionado un total de 36.000 hogares, una media de 2,5 miembros por cada hogar. Por tanto, estamos hablando de una franja de entre 60 y 90.000 personas que van a participar siempre de forma voluntaria en este estudio. La participación es voluntaria, pero yo quisiera también hacer un llamamiento, aprovechar para pedir a los ciudadanos, a las personas, a los hogares que hayan sido seleccionados aleatoriamente, bueno, pues que en la medida de lo que puedan participen y colaboren en este estudio, porque ayudarán de una forma muy notable a que tengamos esta foto, esta dimensión real de la epidemia en nuestro país. Va a ser también muy importante el papel, ya lo he dicho, de las comunidades autónomas, pero también en especial de los servicios de atención primaria. Y como he dicho, va a tener 3 oleadas separadas por intervalos de 21 días. Vamos a tener datos preliminares de cada oleada, incluso de parciales de cada una de las oleadas, y esto nos permitirá ir conociendo cómo evoluciona la epidemia. El estudio va a consistir en la administración de 2 tests. Un primer test rápido de anticuerpos, se hace con una técnica muy sencilla de un pinchazo en el dedo para obtener una muestra de sangre que ofrece resultados de forma inmediata, y va a tener luego una segunda prueba que es un análisis de anticuerpos en suero que para obtener este suero se sigue el procedimiento habitual para hacer analíticas de sangre y, por tanto, requiere del concurso de personal sanitario especializado en este tipo de pruebas. Como indico, el estudio empieza mañana. Las comunidades autónomas van a adaptar la ejecución del estudio a las particularidades de su territorio y quiero agradecerles una vez más su información. Finalmente, como ustedes saben, esta mañana
el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, el doctor Simón, que les ha explicado también los datos en fecha de hoy, ha entregado al presidente del Gobierno un informe técnico independiente sobre las recomendaciones sanitarias en base a las cuales el Gobierno está elaborando el plan de transición, el plan de desescalado hacia esa nueva normalidad. Hemos tenido ocasión de reunirnos, ya saben ustedes que el plan de transición, el plan de desescalado, es coordinado por la vicepresidenta cuarta del Gobierno. Saben también, porque lo hemos comentado, que hemos estado reuniéndonos con las comunidades autónomas, que han todas ellas, a petición del Gobierno de España, a petición del presidente del Gobierno, nombrado un coordinador técnico o un interlocutor técnico y un coordinador interlocutor político. Hemos tenido ya ocasión de reunirnos tanto técnicamente como a nivel político en 2 ocasiones, a nivel técnico una ocasión. Vamos mañana a tener también una reunión técnica para acabar de ajustar todos los marcadores. Y, por tanto, saben ustedes que, en base a este informe que el doctor Simón ya ha entregado al presidente del Gobierno, construiremos este plan de transición que les va a pasar a detallar o a explicar un poquito más la vicepresidenta cuarta del Gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Y quiero comenzar estos comentarios, esta pequeña intervención, expresando mis condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos y mis deseos de recuperación a quienes están enfermos. Pero también quiero sumarme a la felicitación que ha expresado el ministro Illa, a esa felicitación a todos los ciudadanos que con su comportamiento, con el entendimiento de que autoprotegernos es también proteger a los seres queridos y al resto de los conciudadanos, nos han ayudado en estas semanas transcurridas a reducir, a aplanar la curva. Y, por último, en este primer comentario, quiero también compartir la emoción que sentimos al ver a los niños de nuevo en la calle. De nuevo en la calle, muchos de ellos disfrutando de esos espacios de la naturaleza que se convierten en la mejor medicina verde y azul y que les permite, les ayuda a seguir adelante en estas circunstancias tan complicadas y tan extrañas en las que ellos también desarrollan su vida. Recordando, en último término, que un comportamiento responsable por parte de los mayores que les acompañan, por parte de los niños, sigue siendo la mejor medida, la mejor manera de fortalecer esa capacidad de protección, de gestionar de manera responsable esa respuesta a un virus con el que todavía seguimos conviviendo. Es la actitud responsable que hemos visto durante semanas, es la actitud que nos permite protegernos y proteger a los profesionales a los que aplaudimos cada tarde, seguimos aplaudiendo cada tarde a las 8 con gran emoción, y es lo que cada día en esa nueva normalidad en la que consolidemos esos nuevos hábitos nos permitirá, en última instancia, poder convivir con algo que no resolveremos hasta tanto exista una vacuna y un tratamiento efectivos. Como no sabemos cuándo existirán una vacuna y un tratamiento efectivos, ese nivel de responsabilidad, esos buenos hábitos son la mejor receta de la que disponemos. Es un compromiso colectivo del que nos tenemos que sentir orgullosos, decía ayer el presidente una vez más. Es un compromiso que cobrará importancia en las siguientes fases de la crisis, donde debemos empezar a salir con la responsabilidad, con las recomendaciones y con arreglo a ese proceso lento que, de manera acordada, de manera clara, el plan de escalada que presentará el presidente del Gobierno nos permitirá ir recuperando espacios para el disfrute, para la satisfacción de cada uno de nosotros como ciudadanos en nuestras familias, o de las actividades económicas que nos permiten disponer de suficiente riqueza colectiva como para poder mantener el estado saludable de nuestra economía. Autoprotegerse significa proteger al resto, proteger lo común. Y hace ya semanas que el Gobierno viene trabajando en la preparación de las fases de normalización de manera paralela a la gestión sanitaria. De hecho, pensar en la desescalada no es más que pensar en un primer complemento indispensable de la respuesta de la gestión de la crisis sanitaria, pero también, de algún modo, en preparar el terreno, en abonar el terreno para la recuperación que en todo caso necesitamos, tanto desde el punto de vista de la normalización de la sociedad como desde el punto de vista de la actividad económica. Ha sido un ejercicio en el que escuchar atentamente a la cantidad
de personas, a la inmensa mayoría de la sociedad que se siente comprometida con el esfuerzo que estamos manteniendo todos, pero también queriendo contribuir a la rápida recuperación de nuestra economía y del bienestar social, tenían ideas que aportar. Ha sido un ejercicio en el que prestar atención a lo que nos dicen es fundamental para poder dar respuestas centradas, adecuadas, viables, que sumen el esfuerzo, el sentir de una inmensa parte de la sociedad. Es, evidentemente, un esfuerzo eminentemente institucional en el que los gobiernos autonómicos, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, las instituciones más cercanas a los ciudadanos, sumando ese esfuerzo que vienen desempeñando a lo largo de las últimas semanas al esfuerzo del propio Gobierno, es clave. Pero no solamente las administraciones están llamadas a aportar soluciones, a aportar respuestas en este contexto. Asesores, expertos, académicos, universidades quieren hacerlo, sienten que es su deber contribuir a ofrecer un mayor esclarecimiento, a aportar soluciones, entendimiento de cómo funciona ese virus con el que convivimos, cómo combatirlo o qué efectos puede tener frente a los que hay que estar preparado. Empresas, sindicatos, representantes de los distintos sectores de actividad económica, organizaciones no gubernamentales, organizaciones del tercer sector, una amplia mayoría de organizaciones y de instituciones que quiere contribuir a la respuesta. Con ellos hemos estado hablando, con ellos seguiremos hablando. Esta misma semana el ministro Illa y yo tendremos una reunión con sociedades científicas, la hemos tenido ya, con representantes de los entes locales y la seguiremos teniendo con otros muchos actores que nos están ayudando a identificar aportaciones con las que poder enriquecer la estrategia de transición que el presidente del Gobierno quiere presentar el martes al Consejo de Ministros. El presidente Sánchez ha explicado hoy a los presidentes autonómicos cuáles son las recomendaciones en el ámbito sanitario, que servirán de base para no errar, para no confundirnos, para consolidar fortalezas que nos permitan salir adelante con seguridad. En esta nueva fase que hemos iniciado ahora, en la que el horizonte resulta mucho más esperanzador de las fases por las que hemos pasado ya, es clave consolidar y potenciar la capacidad del Sistema Nacional de Salud, como decía el ministro Illa, para poder hacer frente con seguridad a la evolución de la epidemia mientras recuperamos paulatinamente la actividad económica y la vida cotidiana. La construcción de esta nueva normalidad debe asentarse en los principios de seguridad, prudencia y de forma progresiva, teniendo presente que cada paso debe estar dirigido a mejorar el bienestar de todos, de nuestras familias y a proteger el empleo y los sectores productivos y económicos. Y la mejor manera de hacerlo es tomando en consideración las distintas referencias con una perspectiva multidisciplinar y consolidar, en la medida de lo posible, respuestas consensuadas, donde todos nos sintamos a gusto y consideremos que es un referente relevante a guiar nuestros pasos. Las aportaciones de expertos en salud y epidemiología deben seguir constituyendo la columna vertebral de las decisiones que tomemos, pero en la desescalada es importante abrir el espectro de nuestro entendimiento a otras muchas disciplinas, a otros muchos tipos de gestores, de actores en nuestra sociedad, empezando por la representación científica, social y económica, en la que el ministro Duque ha venido trabajando para poder encauzar algunas de las aportaciones de múltiples disciplinas de académicos e investigadores en un prestigioso grupo que se dedica a ver de una manera transversal de qué modo puede hacer recomendaciones para el conjunto del país, con una aportación similar a la que, por otra parte, hizo la Academia de Ciencias de Alemania, que seguramente tiene una reflexión interesante para nuestro país. También habrá propuestas en líneas de experimentación concretas y también, seguro, realizarán propuestas estratégicas sobre cómo fomentar la investigación y la innovación en España. Hemos abierto un diálogo permanente con agentes sociales y económicos, con sindicatos, empresas y representantes sectoriales que van trabajando con los distintos ministros y sus equipos para poder identificar cuáles son las salidas más recomendables, las propuestas más recomendables con mayor potencial de empleo, de recuperación en la salida de la crisis. Por tanto, ese complemento indispensable que la desescalada es para la gestión sanitaria, lo es también, sin duda, como decía antes, para la recuperación
económica. Trabajamos de manera estrecha con organizaciones del tercer sector y organizaciones no gubernamentales que prestan asistencia a los vulnerables. Con ellos queremos seguir en modo escucha atenta para seguir identificando cuáles son esos colectivos que sienten de manera particularmente grave, de manera particularmente dramática, los efectos de una crisis que, siendo sanitaria, acaba entrando por la puerta y la ventana de nuestras casas de manera dramática. En esta transición a la nueva normalidad, debemos hacer una buena gestión política, de acción conjunta y coordinada de todas las administraciones públicas, pero debemos estar pendientes de cada uno de los sectores de nuestra población que siente que tiene algo que aportar o alguna preocupación que necesita respuesta. Sabemos que trabajaremos con arreglo a una secuencia temporal de fases que reflejarán adecuadamente las preocupaciones de los distintos actores y estudiando las aportaciones hechas hasta la fecha por asesores expertos, hemos identificado al menos 3 grandes ámbitos en los que, junto con la gestión sanitaria, debemos hacer un particular énfasis. Es obvio que llevamos semanas trabajando en cómo afrontar la incidencia social de la crisis y seguro que tenemos que mantener esa línea de actuación durante mucho tiempo. Pero al mismo tiempo es fundamental recuperar las actividades económicas en condiciones seguras. Perderle miedo al virus, mejor dicho, perderle miedo a la recuperación de la actividad económica sin perderle miedo al virus, manteniendo la total seguridad de nuestras vidas y la integridad física de los trabajadores y las personas. Y, por último, pensar en cómo consolidar este aprendizaje colectivo que tiene una dimensión internacional fundamental, tanto por razones prácticas, puesto que no se trata de una economía, una sociedad aislada en el mundo, como desde el punto de vista de la gestión, de la respuesta de problemas que se identifican con la agenda global a partir de la cooperación y el multilateralismo. Por tanto, déjenme que les comente muy brevemente que tras el despliegue inicial de medidas de protección a trabajadores y empresas ante la obligada hibernación de nuestro tejido productivo, empezaremos en las próximas semanas un proceso gradual de reactivación de la economía con varios horizontes temporales. En primer lugar, se irá trabajando en la reapertura conforme vayamos teniendo confirmación de la solvencia de la seguridad sanitaria de sectores que quedaron restringidos o actividades aún latentes con el primer decreto en el que se identificaba las limitaciones asociadas a la declaración del estado de alarma. Tenemos que entender cuáles son esos sectores tractores que han quedado en una situación limitada o sectores vulnerables, sectores que pueden tener una difícil recuperación en el tiempo por venir. Trabajaremos en una recuperación diferenciada, en la que el entendimiento sector a sector, el seguimiento especial de aquellos más afectados va a resultar fundamental. La reactivación de la economía está regida, en todo caso, por los principios generales de prevención, prudencia y proporcionalidad, siempre sobre la base de la seguridad sanitaria, de la salud pública y de la salud de cada uno de los actores que trabaja en cada uno de esos ámbitos de actuación. Prevención, porque es el requisito previo para la apertura. No podemos pensar en la apertura de nada si no hay una protección suficiente de los trabajadores, teniendo en cuenta los diferentes niveles de riesgo asociado a cada actividad. Prudencia en la implementación de las medidas que han de ser progresivas, acompasando el incremento de la movilidad y la necesidad de mantener medidas de protección como las del distanciamiento social. Cuando nos movemos, también corremos el riesgo de que el virus se mueva con nosotros. Por tanto, hemos de tener cuidado, prestar atención a cómo incide en la movilidad. Requerirá un tiempo de aprendizaje, requerirá consensos, requerirá adaptación a la nueva normalidad en sectores clave de nuestra actividad económica, como pueden serlo el comercio minorista, la hostelería o la restauración. Pero estamos convencidos de que cada uno de los actores que participan en cada uno de estos sectores están ya pensando, trabajando en cómo hacerlo de modo seguro. Este proceso debe ser, además, proporcionado, debe ser proporcional, ajustando a las características de cada sector, a cada tipo de operadores y a la situación epidemiológica, para tratar de minimizar el impacto económico negativo y el riesgo de repunte. Y a medio plazo será necesario valorar la capacidad de recuperación de cada sector, acomodando la estrategia de reactivación económica de acuerdo con esta información. Habrá sectores que puedan adaptarse de manera más rápida, otros en los que la dificultad venga asociado a la temporalidad en el empleo o a la presencia de pequeñas empresas que necesitarán de un acompañamiento distinto.
La reactivación económica tiene una importante dimensión territorial. Es fundamental asegurar que en el territorio las condiciones de seguridad se dan para poder iniciar esa reactivación. Por tanto, el trabajo con los representantes del Gobierno autonómico es fundamental para la integración, el seguimiento de esos indicadores a los que hacía referencia el ministro Illa, que nos permiten dar pasos sobre seguro. Hay otras variables relevantes, como pueden ser niveles de aprovisionamiento de la industria, demanda exterior o demanda interior de determinados bienes, cadenas de valor en el conjunto de cada uno de los procesos, que también explican o muestran hasta qué punto la recuperación de nuestra confianza, de nuestra actividad económica, requiere un mimo especial. En el diseño detallado de la apertura de los distintos sectores es imprescindible el diálogo con las patronales, es imprescindible el diálogo con los trabajadores, es imprescindible el diálogo con las autoridades locales y autonómicas. Hay otras variables importantes, por ejemplo, decía antes, la dimensión internacional. Una epidemia como esta tiene claramente una dimensión sanitaria, una dimensión nacional, pero esa dimensión sanitaria también lo es en el ámbito internacional. La dimensión internacional es fundamental para una estrategia de transición ordenada y efectiva, porque el virus no conoce fronteras y la posibilidad de encontrarnos que la respuesta inicial de la pandemia haya sido efectiva y, sin embargo, nos veamos o tengamos que asistir a repuntes por una mala gestión de nuestras fronteras, es un riesgo que nos gustaría no tener que correr. Hasta ahora, la respuesta se ha centrado, lógicamente, en la evolución a nivel nacional. La fase de transición y desescalada requiere la cooperación con otros países, muy particularmente con los países de nuestro entorno. En el caso de España, esto pasa fundamentalmente por la coordinación estrecha, sin fisuras, con los socios comunitarios. Esta coordinación, este trabajo efectivo en la dimensión internacional, tiene como mínimo 3 objetivos: evitar un rebrote de la epidemia, garantizar una apertura efectiva y aprovechar las oportunidades que se abren para la acción exterior. Hemos de profundizar en todas estas implicaciones y eso nos permitirá trabajar en un calendario para la transición gradual también hacia la normalización de las fronteras. Todo ello son algunas de las recomendaciones que los distintos asesores, expertos en distintas disciplinas han puesto encima de la mesa y que nosotros, atentos, pendientes de esas recomendaciones, intentaremos reflejar adecuadamente en el trabajo que todavía tenemos por delante. Muchas gracias. Si les parece, pasamos a las preguntas. Gracias, vicepresidenta, ministro. Hoy preguntan Colpisa, Catalunya Press, 13TV, Huffington Post, Canal Extremadura, La Provincia, RAC1, Berliner Zeitung, IB3 y La Sarsa. Por favor, que los compañeros tengan abiertos los canales de audio y, por favor, digan también sus nombres al formular las preguntas. Inicia el turno Colpisa. Adelante. Buenas tardes, vicepresidenta. Buenas tardes, ministro. Soy Miguel Ángel Alfonso, de la agencia Colpisa. Esta mañana el presidente del Gobierno hacía llegar a los presidentes de las comunidades autónomas las recomendaciones, ¿no?, para iniciar la desescalada. A mí me gustaría saber qué comunidades o regiones cumplen en este momento los requisitos de estos expertos para iniciar la desescalada y si esta nueva fase de desescalada requerirá de una nueva prórroga del estado de alarma. También me gustaría preguntar, por otra parte, si una vez se inicie la desescalada, se plantean mantener confinadas durante más tiempo pues, a determinados grupos de población, como las personas mayores o con patologías previas. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por tu pregunta. Vamos a ver, mañana he dicho que hay una reunión técnica con comunidades autónomas para acabar de definir conjuntamente con ellos los indicadores concretos que hacen referencia a estas 4 capacidades sanitarias que hoy hemos dado a conocer a los presidentes de comunidades autónomas, que el presidente del Gobierno les ha dado a conocer y, por tanto, hasta que no estén definidos y no se haga un análisis con profundidad. El análisis va a ser cuantitativo y también cualitativo, esto también lo quiero subrayar, porque no basta, esto no es un automatismo que con unos números cumplidos hay que hacer un análisis cuantitativo en estas 4 capacidades que hemos señalado, que el doctor Simón, el CAES, ha recomendado, en las que tienen que fundamentarse el plan de transición, y hay que hacer también un análisis cualitativo de cómo está la situación. Por tanto, no podemos saber a fecha de hoy todavía qué comunidades autónomas cumplen estos requisitos, lo iremos viendo. Respecto a la nueva prórroga, tenemos prórroga 15 días más. Yo no quiero anticipar nada, pero a nadie se le escapa que la evolución de la epidemia está yendo mejor, aunque es un virus de mucho contagio. Por tanto, el Gobierno va a seguir actuando siempre con muchísima prudencia. Y
A mí me parece que el horizonte de pensar que el estado de alarma puede acabar en 15 días es un horizonte muy precipitado. Pero insisto, vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y en todo caso es una decisión que corresponde anunciar en su momento, en función de cómo vayan las cosas, con mucha prudencia, en base a la evidencia científica al presidente del Gobierno y en última instancia le corresponde al Congreso autorizarlo. Y respecto a los confinamientos, en el marco vigente del decreto de alarma y la posibilidad de tomar algunas medidas de alivio, hoy muchos niños y muchas familias disfrutan de una de esas primeras medidas de alivio. Quiero volver a insistir en la importancia de actuar con muchísima prudencia, de seguir todas las recomendaciones que hemos ido dando. Si las cosas evolucionan adecuadamente, el día 2 de mayo, pues el presidente del Gobierno ya anunció que se va a tomar otra nueva medida de alivio. Y, por cierto, les quiero decir que cuando el presidente del Gobierno dice que el 2 de mayo se podrá salir a pasear, los mayores también podrán salir a pasear, las personas mayores también podrán salir a pasear. Y, por tanto, iremos tomando estas medidas en función de cómo evolucione la epidemia. Es el turno ahora de Catalunya Press. Adelante. Buenas tardes. Purificació González, Catalunya Press. Vicepresidenta, ayer mismo anunció la alcaldesa de Barcelona nuevas restricciones en el centro de Barcelona. Usted ha hablado de recuperación económica y nueva normalidad. ¿Cree que es el momento, se ha dado de baja todo lo que es la zona de bajas emisiones por la pandemia, el confinamiento que nos encontramos? ¿Es el momento de estas nuevas medidas en Barcelona, en opinión del Gobierno? Y, ministro Illa, en Cataluña los ciudadanos están muy confundidos porque están recibiendo las directrices de Moncloa, de ustedes, y además directrices análogas, complementarias o contradictorias desde la Generalitat de Cataluña. Dos ejemplos muy claros. Hoy, con la puesta en marcha de los paseos de los niños, ustedes han dado una indicación horaria y desde la Generalitat han dado bloques de horarios para pasear a los niños. También presentaron un plan de desconfinamiento y ustedes han presentado otro y otros objetivos. ¿A quién tienen que hacer caso los ciudadanos de Cataluña en cuanto a las medidas de desconfinamiento y ustedes van a ponerse de acuerdo para que esta confusión deje de producirse? Muchas gracias. Contesto yo. Desconozco cuál es la medida de la alcaldesa de Barcelona a la que usted se refiere, pero el contexto o las palabras a las que usted ha aludido, que tienen que ver con zonas de bajas emisiones en ciudades, me permiten hacer un comentario que creo que es pertinente en cualquier sitio. Yo creo que en estos momentos, donde lo que los datos ofrecen es una bajísima movilidad de los ciudadanos que siguen disciplinadamente las recomendaciones, las obligaciones derivadas del estado de alarma, la calidad del aire y las emisiones de nuestras ciudades han caído drásticamente. Y eso, desde el punto de vista de la salud, por el aire que respiramos, es una buena noticia, aunque pueda resultar paradójico. Es verdad que en paralelo tenemos que pensar qué es lo que ocurra después, cuando nos vayamos incorporando a la normalidad de nuestras actividades, cuál es el modelo de movilidad. Yo diría tres cosas. La primera cuestión es que la recuperación de la normalidad nunca debe ser en detrimento ni de otros espacios de salud ni de otros espacios de protección ambiental o de derechos de las personas que merecen ser tomados en consideración y mantenidos y no relajarlos. La segunda cuestión es que nos planteamos que en ese momento, conforme vaya incorporándose más personas a la vida de las ciudades, hay que evitar que se produzcan situaciones de confusión o de aglomeración. Y esto representa un desafío en términos de movilidad en grandes ciudades y áreas metropolitanas. Esto probablemente nos obligue a hacer énfasis en las políticas de gestión de la demanda de movilidad, incentivando el teletrabajo tal y como aparece en estas semanas, que por cierto es otra de las cosas de las que nos podemos felicitar. Probablemente hemos adelantado en 5 años lo que podían ser las mejores expectativas con respecto a teletrabajo, o el escalonamiento de los horarios de entrada y salida o la variación en las jornadas laborales semanales en los centros de trabajo donde se deba acudir. Es verdad que en paralelo tendremos que pensar esos espacios urbanos que nos permitan mantener
mejor la distancia recomendada o modos alternativos de transporte, lo que explica por qué en una muy buena parte de las ciudades del norte de Italia se está planteando, como también lo hace París u otras ciudades, un incremento del ancho de las aceras o un incremento de las zonas peatonalizadas o de los carriles bici para facilitar esa movilidad de los ciudadanos sin utilizar el coche individual, que puede plantear otros problemas. Y en paralelo, obviamente, también tendremos que extremar las medidas de precaución, de higienización del transporte público. Creo que todo esto son cosas que forman parte de la agenda que el Ayuntamiento de Barcelona tiene sobre la mesa y en las que está trabajando hasta donde me consta. Así que no sé exactamente a qué se refiere su comentario, pero estoy segura de que forma parte de los desafíos que tiene identificada la Corporación Municipal. Muchas gracias, Purificación, por tu pregunta. Muchas comunidades autónomas, en realidad todas, han hecho llegar al Gobierno de España, tal como se les solicitó, sus propuestas de planes de transición, de planes de desescalada, que están siendo estudiadas por nuestros técnicos. Ayer el presidente del Gobierno comunicó, y hoy he vuelto a insistir en ello, ante los presidentes de comunidades autónomas, que el plan de transición que se presentará el martes en Consejo de Ministros va a ser un plan gradual, va a ser un plan asimétrico y va a ser un plan coordinado. Es el Gobierno de España quien fijará un marco común, también hoy ha sido objeto de discusión y de debate en el marco de la conferencia de presidentes. Tiene que haber un marco común con unos criterios comunes para dirigir este proceso de transición y, por tanto, las propuestas que ha hecho cualquier comunidad autónoma, en particular la de Cataluña, pues están siendo estudiadas y serán valoradas y, en cualquier caso, el martes, después del Consejo de Ministros, se dará a conocer cuál es el planteamiento del Gobierno respecto a este plan de transición. Respecto a esta medida de alivio, corresponde al Gobierno, en el marco del decreto de estado de alarma, fijar las condiciones de esas medidas de alivio. Esto fue hecho en una orden ministerial que yo mismo di a conocer y que establece que la regla de los 4 unos, ¿no? Un adulto, un paseo al día durante 1 hora y a 1 kilómetro de distancia máxima del municipio de una persona en una franja horaria que va desde las 9 de la mañana a las 9 de la noche. Es ahora el momento de que formule sus preguntas 13TV. Adelante. Buenas tardes, soy Raquel Caldas de 13TV. Mi pregunta para el ministro Illa es por qué se ha cambiado la forma de contar el número de contagiados, ya que no se está publicando desde hoy el dato de positivos por anticuerpos por comunidades autónomas. Y para la señora vicepresidenta, en la reunión que han mantenido esta mañana con los presidentes autonómicos, al parecer tanto País Vasco como Cataluña han pedido que esta desescalada se gestione directamente desde las comunidades autónomas y no a través del Gobierno central. Quería una valoración política de lo que ha ocurrido esta mañana. Gracias. Muchas gracias, Raquel, por tu pregunta. El doctor Simón creo que ha aclarado tanto ayer como hoy esta cuestión por la que usted me pregunta. La forma de detectar nuevos casos contagiados es a través de las técnicas de diagnóstico conocida como PCR, que son las que nos identifican aquellos nuevos casos. Las técnicas de diagnóstico de anticuerpos sirven para identificar casos que se produjeron en etapas anteriores, pero que en ningún caso, a juicio de los expertos, pueden ser contabilizados como nuevos casos. Se trata, por tanto, de ser masivamente rigurosos y transparentes, conforme a lo que nos indican los técnicos en la presentación de la información, y de tener series homogéneas, como así se ha hecho, para poder valorar la tendencia y la evolución de la epidemia. Muchas gracias, Raquel, por la pregunta. Yo creo que es obvio que el virus no conoce de límites provinciales ni de límites autonómicos, pero es obvio también que vivimos en un estado en el que, por un lado, tenemos declarado el estado de alarma, lo que significa que la capacidad de tomar decisiones para todo el territorio se concentra en el Gobierno de la Nación, y eso explica por qué quedan mitigadas muchas de las responsabilidades de los gobiernos autonómicos, y al mismo tiempo sabemos que mucha de la parte operativa que tendremos que llevar a la práctica requiere de un nivel de colaboración y de trabajo conjunto entre los distintos niveles de administración. De lo que estamos hablando, lo que ha propuesto el presidente del Gobierno es una desescalada asimétrica en función del grado de solvencia, de seguridad, de capacidades de respuesta en caso de que se pudiera necesitar que haya en cada territorio. Pero una respuesta asimétrica requiere, por definición, una métrica común, que nos pongamos de acuerdo en cuáles son esos valores, esas referencias que son relevantes para entender cómo va evolucionando la epidemia en todo el territorio. Una métrica común en la que la participación, la implicación, la contribución de las autoridades autonómicas es clave. Del mismo modo
que según vayamos introduciéndonos en fases de la desescalada en los territorios con ritmos distintos, tenemos que entender que las actividades, tanto para bienestar de las familias como para bienestar de la economía, que se vayan abriendo, son en cada una de las fases comunes en todo el territorio. Esto no significa en absoluto que no haya un papel muy importante a desempeñar por los gobiernos autonómicos. Primero, porque es un proceso en el que el nivel de diálogo, de trabajo conjunto es muy elevado. De hecho, como decía el presidente y como ha destacado el ministro Illa hace un rato, tenemos una reunión semanal con los consejeros de las comunidades autónomas para hablar precisamente de desescalada y poder valorar conjuntamente en qué situación estamos una vez que empecemos a activar ese plan que anuncia el presidente del Gobierno para el martes, y la mejor sinergia entre todos nos ayudará. Eso sí, es imprescindible entender, aceptar que con todo el margen de concreción que pueda ser necesario en cada territorio, es fundamental preservar unas reglas comunes para todo el territorio. Pregunta ahora el Huffington Post, creo que solo por el canal de audio, pero le escuchamos. Adelante. Buenas tardes. Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo quería preguntarle al ministro Illa, visto el descendimiento del número de fallecidos durante el fin de semana, si cree que la tendencia se va a mantener o es efecto fin de semana, y si nos podría concretar un poco cómo serán esos paseos, la duración, los kilómetros y el radio. Y a la vicepresidenta Rivera me gustaría preguntarle por la desescalada, cuáles serán las siguientes fases después de poder salir a pasear y hacer ejercicio. ¿Qué será lo siguiente? ¿Será la apertura del pequeño comercio? Gracias. Muchas gracias, Antonio, por tus dos preguntas. Hoy tenemos una cifra de fallecidos, bueno, la menor en mucho tiempo. Yo quiero también aprovechar para manifestar mis condolencias a los familiares y allegados. Un solo fallecido es una herida que tenemos todos. No puedo saber cómo va a evolucionar la tendencia. Puedo constatar que la tendencia esta semana ha sido una tendencia favorable. Ojalá sea así en las próximas semanas. Y también digo lo siguiente: aunque sea así en las próximas semanas, en referencia al número de fallecidos, en referencia al número de nuevos contagiados, en referencia a los incrementos de hospitalización y UCI, hay que seguir con la guardia alta. El virus es peligroso, el virus se contagia muy rápidamente y, por tanto, hay que seguir actuando con mucha prudencia y muy conscientes todos los ciudadanos españoles de que tenemos que estar en una nueva normalidad, en las palabras que ha usado reiteradamente el presidente del Gobierno, y por tanto nuestro comportamiento debe de ajustarse a estas medidas que reiteramos constantemente, de distancia interpersonal, de lavado de manos y de higiene en espacios públicos y privados. Respecto a cómo serán los paseos, yo lo único que puedo decir es que si la evolución de esta semana confirma estas tendencias que estamos viendo, así pensamos que puede ser, pero vamos a ser prudentes y a ir viéndolo y constatándolo día a día, pues el día 2 de mayo, tal y como anunció el presidente del Gobierno, haremos una nueva orden que permita pues, paseos, actividad física, actividades al aire libre. Vamos a recabar durante estos días, aparte de seguir la epidemia y de ver también cómo esta medida de alivio de la que hoy hemos empezado a disfrutar, cómo va desarrollándose, vamos a recabar información de los colectivos afectados, de las sociedades científicas, de los expertos, como así hacemos siempre para fijar en qué condiciones de seguridad se pueden producir estos paseos. Sí que le puedo decir que de los paseos se podrán beneficiar las personas mayores, eso con toda seguridad. Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. Varios comentarios al respecto. El primero de ellos, que es importante recordarlo, es que lo que tenemos delante es un compromiso del presidente del Gobierno de presentar al Consejo de Ministros el plan de desescalada, la estrategia de desescalada, que es donde definiremos qué fases, en función de qué criterios, que por otra parte él anunció ayer y explicó ayer de manera bastante detallada, tendremos por delante en el tiempo por venir. Por tanto, no corresponde anticipar lo que todavía no está decidido, cómo se va a funcionar con arreglo a esas fases. Sí me gustaría destacar que no se ha iniciado formalmente ese proceso de desescalada. Hace 15 días el presidente, hace 2 semanas, no esta intervención de ayer, sino la anterior, una semana, perdón, el presidente explicaba, iniciamos una transición en la que todavía hay medidas de ese alivio social al que aludía el ministro, que tienen una posibilidad de ser activados gracias al
buen comportamiento que está mostrando la epidemia y la capacidad de resistir o de hacer frente a la epidemia, y nos permite tomar decisiones de las que se pueden beneficiar el conjunto de los españoles, con independencia de dónde vivan, como ha sido la cuestión de los niños menores de 14 años en esta semana, como puede ser los anuncios hechos por el presidente para a partir del día 2 de mayo. Esta es una preparación que viene acompañada por toda esa otra preparación que el conjunto de los actores sociales y económicos pueden ir realizando, pero las fases concretas y el modo en el que se active esa desescalada asimétrica por territorios corresponde verla en el contexto del plan que el presidente presentará en el Consejo de Ministros el próximo martes. En el turno de preguntas continúa en este caso Canal Extremadura. Adelante. Hola, buenas, soy David Briz, Canal Extremadura. Quería preguntaros a los dos, no sé si habéis podido ver las imágenes, la verdad es que hay cierta preocupación en la sociedad porque ha habido paseos multitudinarios, gente que no ha respetado bien las normas que había para el paseo de los niños en el día de hoy. Os quería preguntar si está sobre la mesa que se puedan cambiar los criterios en los próximos días y si podría afectar incluso de cara a los paseos que se puedan empezar a dar el sábado, teniendo en cuenta que los números de lo que vaya pasando... Parece que se ha cortado la comunicación, pero la pregunta está ahí. Bueno, pues muchas gracias, David, por tu pregunta, que creo que ha quedado claro el sentido de la misma. Yo no he visto estas imágenes a las que usted se refería. La información que teníamos esta mañana por parte del Ministerio del Interior es que se estaban cumpliendo con carácter general todas las medidas y las recomendaciones bajo las cuales se podían efectuar estos paseos desde hoy a las 9 de la mañana. Naturalmente vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y si hiciera falta, en función del comportamiento, ajustar algunos criterios, pues naturalmente que lo haríamos. Yo insisto, con carácter general la información que tenemos es que se han cumplido las recomendaciones. La ciudadanía española ha dado, como he dicho también en mi intervención inicial, una muestra de sensatez y de responsabilidad muy alta estas 6 semanas, cumpliendo muy a rajatabla todas las medidas drásticas que ha tomado el Gobierno, y estamos seguros que van a seguir haciendo lo mismo con las recomendaciones y con las medidas de alivio que podamos ir tomando. En cualquier caso, es muy importante, insisto, la distancia interpersonal, es muy importante el lavado frecuente de manos y es muy, muy importante la higiene en espacios públicos y privados. Si se siguen estas prioridades, que reiteramos día tras día, no hay riesgo para la población. Es recomendable, cuando no se puedan cumplir, usar una mascarilla higiénica. Yo quisiera hacer énfasis abundando en lo que ha dicho el ministro. Yo tampoco he visto ninguna imagen de ese tipo. Al revés, lo que me han llegado es fotos de amigos o de personas que ponían de manifiesto cómo los niños disfrutaban con prudencia, con responsabilidad y estaban contentos de salir a la calle, que por otra parte era una recomendación de pediatras, de psicólogos sociales. Y yo diría que lo que hay que subrayar es que este es un derecho de los niños, que debe ser compatible con esa llamada a la responsabilidad de los adultos en la vigilancia de los niños y en el modo en el que los niños pueden disfrutar de su derecho, y no olvidar nunca que estamos ante un virus que es peligroso, que la situación sigue siendo severa y que, por tanto, esa llamada del ministro a la autoprotección, al distanciamiento social, a las medidas de higiene es fundamental. Si no, será muy difícil poder seguir recuperando, recomendando, reganando ese espacio para todos los españoles. Pregunta a la provincia. Adelante, compañera. Buenas tardes, Daniel Millet, del Grupo Prensa Ibérica, el Día Santa Cruz de Tenerife y la provincia en Las Palmas. Me gustaría preguntarle primero al ministro, me imagino que tiene conocimiento de que Canarias ha presentado un plan de desescalada que comenzaría en una primera fase mañana. Al respecto, el portavoz del Comité de Expertos ha asegurado que a los canarios, que somos los que tenemos el menor índice de afección de la epidemia, nos sentaría mal no empezar antes. Teniendo en cuenta que ese plan empezaría el lunes y la decisión va a empezar a aclararse el martes, ¿podría darse la posibilidad de que se tomara una decisión especial con Canarias, teniendo en cuenta que es la comunidad con menor incidencia de esta pandemia? O si tiene alguna opinión sobre el plan que ha presentado Canarias al respecto. Y a la vicepresidenta me gustaría preguntarle, hay una enorme preocupación en Canarias por la dependencia al turismo con respecto a la reanudación de la actividad.
si tiene algún mensaje que darles a todos los hoteleros, a todas las personas que se dedican al turismo, porque son muchísimas, y que hay una enorme preocupación para ver cuándo se puede reemprender la actividad. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Daniel. Con la Comunidad Autónoma de Canarias, como el resto de comunidades autónomas, ha hecho llegar al Gobierno de España sus propuestas de desescalada. No va a empezar mañana la desescalada. Estamos todavía acabando de definir los indicadores y los marcadores en base a los cuales se van a valorar estas 4 capacidades que ha explicado esta mañana el doctor Simón y que también el presidente ha compartido con los presidentes de comunidades autónomas, referentes a la capacidad asistencial, especialmente en UCIs, referentes a las capacidades y a los indicadores de vigilancia epidemiológica, referentes, en tercer lugar, a la detección precoz y aislamiento de casos y, en cuarto lugar, a las medidas de distanciamiento social. Hay que fijar estos indicadores, hay que hacer una evaluación que ya he dicho que será cuantitativa, pero también cualitativa, de si está desplegado estas 4 capacidades adecuadamente, y solo entonces, y en el marco del plan de desescalada, de transición que presentará el presidente del Gobierno el martes, podremos empezar a evaluar qué comunidades autónomas o qué parte de territorios de comunidades autónomas cumplen los requisitos para poder empezar esa fase de transición hacia la nueva normalidad. Y se va a hacer de forma gradual, de forma coordinada, de forma simétrica y, sobre todo, con mucha prudencia. No le perdamos el respeto al virus. Los datos son buenos, pero no le perdamos el respeto al virus. Muchas gracias por la pregunta. Creo que es una pregunta muy importante. Hay una muy buena parte de nuestra actividad económica que depende del turismo. Es obvio en el caso de Canarias o Baleares, pero es obvio también para otras muchas regiones de España que sienten la misma preocupación. Hay un importante número de personas que trabajan en el sector turismo. Y el sector turismo es un sector que requiere confianza de sus consumidores, de sus clientes nacionales, y confianza de los clientes internacionales que se desplazan a nuestra maravillosa tierra para disfrutar de nuestro patrimonio natural, cultural y nuestro patrimonio histórico. Y es verdad que es un tema que seguimos con preocupación, porque probablemente hay muchos aspectos a los que hay que prestar atención en simultáneo. Es cierto que una buena parte de las islas, tanto en Canarias como en Baleares, presentan fantásticos datos epidemiológicos que hay que vigilar con cuidado, hay que confirmar, pero pues los datos son buenos. Son buenos, entre otras cosas, porque han cerrado sus puertas a una movilidad que, como decía antes, en gran medida también es una fuente de movilidad o de riesgo de movilidad del virus. Por tanto, hoy pueden estar seguros porque mantienen un nivel de contacto con potenciales terceras personas que tengan el virus muy limitado. Y esto es un elemento fundamental, porque así como podemos pensar teóricamente en una capacidad de incorporarse o de incorporar actividades de manera normal en beneficio de los ciudadanos, es cierto también que tenemos que resolver algunas de las preguntas más importantes en relación con su segunda pregunta, y es cómo activar el sector hotelero, el sector turístico, con una movilidad que, estando limitada, nos da confort en términos de salud, y que si abrimos tiene que ser con total seguridad. Me consta que la mayor parte de las patronales, de los empresarios que conocen bien el sector turístico, están trabajando ya en qué significa turismo seguro, que la ministra Maroto está trabajando a nivel europeo y en el seno de la Organización Mundial del Turismo para ver cuáles son los patrones que nos permitan el poder hacer referencia a ese turismo seguro de acogida, porque nuestras instalaciones permitan garantizar las distancias y probablemente tengan que incorporar algunas variaciones, y turismo seguro también para nosotros, para las personas que estamos aquí, más en las islas que hoy cuentan con esa buena situación, para no incrementar de manera innecesaria nuestros riesgos. Tiene, por tanto, que ver con el sector de los hoteles, tiene tanto que ver con el sector de la movilidad y con una garantía de que esas medidas de seguridad a las que aludíamos se puedan implementar. Como digo, nuestra intención es poder ir liberalizando todas esas actividades que hoy por hoy se ven limitadas en condiciones de seguridad. Y es cierto que la atención que prestamos con trabajadores y empresas en el ámbito y los distintos subámbitos, subsectores del sector turismo es absolutamente fundamental para un país como España, en el que la dependencia de esta actividad es tan importante. Pregunta ahora RACU. Buenas tardes, soy Mar Pollato de RACU. Tengo 2 preguntas para el ministro Illa.
Me gustaría saber primero qué papel concreto tendrán las comunidades autónomas en esta fase de desconfinamiento. Dicen que tendrán un papel importante, destacado, pero ¿qué es lo que tendrán que coordinar exactamente en esta fase de desescalada? ¿Qué decisiones tendrán o pueden tomar los presidentes autonómicos? Y, en segundo lugar, una pregunta que me trasladan mis compañeros de deportes, teniendo en cuenta la situación actual y las previsiones de las próximas semanas, ¿cree el Gobierno que el fútbol profesional puede volver a la competición antes del verano? Y si Sanidad va a autorizar los controles a todos los jugadores, tal y como pretende la Liga. Gracias. Muchas gracias, Mar, por tus dos preguntas. Las comunidades autónomas van a tener un papel esencial, fundamental, en el plan de desescalado, de transición hacia esa nueva normalidad. Y no solo las comunidades autónomas, el conjunto de administraciones de nuestro país va a tener un papel muy importante, en particular las comunidades autónomas por descontado. Han hecho llegar sus propuestas, vamos el lunes, en base a estas 4 capacidades que hoy el CAES ha entregado por escrito al presidente del Gobierno, vamos a fijar un conjunto de indicadores. Tenemos una reunión semanal a nivel político y otra a nivel técnico, que probablemente tengan que incluso ampliarse en las próximas semanas para ir a hacer un seguimiento del proceso de transición, y vamos a conjuntamente ir viendo qué criterios de los cuatro capacidades que hemos mencionado hoy, qué criterios se cumplen. Vamos a hacer una valoración, además de cuantitativa, cualitativa, y vamos a ver de qué forma se pueden ir adoptando medidas en base al plan de transición que el martes haremos público y que también recogerá, naturalmente, o tendrá también en cuenta todas las propuestas que nos ha hecho llegar las comunidades autónomas. Por lo tanto, tiene un papel muy, muy importante. Ahora, tiene que ser un plan de transición, como dijo ayer el presidente del Gobierno, uno gradual, hay que ir poco a poco, tiene que ser un plan de transición asimétrico, porque la realidad epidemiológica no es la misma en las distintas partes del territorio nacional y, por tanto, hay que ver también en qué unidades podemos ir avanzando un poquito más deprisa, y tiene que ser, evidentemente, un plan coordinado. Tenemos que actuar coordinadamente, y es en ese marco en el que las comunidades autónomas tendrán un papel muy importante. No puedo decirle ahora si el fútbol profesional va a poder reiniciar su actividad antes de verano, sería una imprudencia por mi parte. Vamos a ir viendo cómo evolucionan las cosas y vamos también, en el marco del plan que presentemos, cómo las distintas actividades profesionales pueden ir retomando sus caminos hacia esa nueva normalidad. Es una nueva normalidad, las cosas no van a ser como antes, es una nueva normalidad. Todos tenemos que aprender, hasta que no aparezca una vacuna, a convivir con este virus que, insisto, es peligroso y al que no hay que perderle el respeto. Y respecto a los controles a los que usted hacía referencia, a los jugadores profesionales, pues hay una orden del Ministerio de Sanidad que, lógicamente, es vigente para todo tipo de colectivos, también para el colectivo de fútbol profesional. Se tiene que poner a disposición de las comunidades, de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, aquellos test de diagnóstico del tipo que sean, y será con la aprobación de ellos que se podrán hacer las actividades de test de diagnóstico. Hay que hacer una estrategia de diagnóstico común para todo el mundo. Todos tenemos que remar en la misma dirección. Yo aquí lo hice ya en una ocasión y lo quiero volver a hacer, agradecer la responsabilidad que han manifestado algunos deportistas profesionales en este sentido. Me parece que es muy relevante. Pregunta ahora el medio alemán Berliner Zeitung. Adelante. Hola, muy buenas tardes. Soy Martin Dahms, de Berliner Zeitung. Señor ministro, lo siento, permítame que recuerdo que haga un pequeño viaje en el tiempo. El 27 de febrero, hace 2 meses, salió el primer paciente de Sevilla de que no se sabía de dónde había cogido el virus. Y entonces usted esa misma noche en una entrevista en Telecinco habló de escenas de pánico. Por el contexto temporal se sobreentiende que se trataba de la gente comprándose mascarillas en las farmacias. Entonces usted dijo, las escenas de pánico que estamos viendo no tienen ninguna base racional. Yo me pregunto, ¿usted se arrepiente de haberlo dicho? Muchas gracias por su pregunta. Mire, el pánico nunca es bueno. El respeto sí. Y nosotros siempre hemos intentado trasladar a la ciudadanía que hay que tener mucho respeto a un virus del que desconocemos muchas cosas. Y evidentemente el virus, como desconocemos muchas cosas de él, ha tenido un comportamiento dinámico. Y hemos ido adaptando nuestras recomendaciones y nuestras medidas a la evolución del virus. El 27 de febrero en España había muy pocos casos contagiados, como en su país, Alemania. Y hemos ido, en base a la evolución, adaptando las recomendaciones. Nunca hemos recomendado tener pánico, porque, insisto, el pánico nunca es bueno en ninguna situación. El respeto, sí, y el seguimiento de las recomendaciones
que el Ministerio de Sanidad y las autoridades sanitarias competentes vamos trasladando a la ciudadanía en base a la evidencia científica, que no es total, a la evidencia científica que tenemos del virus, pues también es una medida que siempre hemos recomendado y que siempre seguiremos recomendando. IB3 es quien pregunta ahora. Adelante, IB3. Hola, buenas tardes. Josep Pons, de la Radiotelevisión Autonómica Balear, IB3. Ayer el presidente Sánchez dijo que pronto abordaría con sus socios europeos, aunque con mucha cautela, la posibilidad de los vuelos internacionales. Quería saber, la apertura de rutas, tanto nacionales como internacionales, se hará con criterios de incidencia del COVID-19. Y en este sentido, también le quería preguntar a la vicepresidenta Rivera si el Gobierno ya trabaja, tanto a nivel estatal como con sus socios europeos, en la posibilidad de establecer unos criterios homogéneos en este sentido, es decir, porcentajes de ocupación de aeronaves, distancias entre pasajeros o la posibilidad de tomar la temperatura a los pasajeros. Y en segundo lugar, al ministro Illa, y un poco en línea con lo que ha comentado el compañero de Canal Extremadura, a nosotros también hoy nos han llegado imágenes preocupantes de acumulación de gente, especialmente igual en paseos marítimos o cerca del litoral. Quería saber en este sentido si le preocupa que hoy igual en este denominado primer día de alivio para las familias pueda haber estas multitudes o si cree que simplemente es algo pasajero y puntual. Gracias. Sí. Perdón, estaba despistada, concentrada en la pregunta. Sí, la cuestión de la movilidad aérea de los vuelos es una cuestión importante, es importante a nivel europeo. Tenemos un espacio aéreo común, compartido, ha sido uno de los ámbitos donde más integración ha habido y en la que más esfuerzo han dedicado las autoridades durante las últimas décadas, y es cierto que en estos momentos el nivel de vuelos se ha reducido drásticamente, la venta de queroseno se ha reducido casi un 96%, esto es una muestra de hasta qué punto prácticamente no existen, y la recuperación de ese espacio y de esa actividad y de ese modo de transporte no es fácil, porque requiere integrar todas esas cautelas de seguridad a las que usted aludía y que nosotros mismos hacíamos referencia también en nuestras intervenciones. Es cierto que la mejor respuesta, y me consta que el ministro Ábalos está trabajando con sus colegas a nivel europeo y que probablemente las asociaciones de líneas aéreas europeas también están pensando en cómo abordar esto, prefieren una solución concertada, prefieren una solución que desde las autoridades comunitarias pueda ser común, porque esto relaja, genera confianza tanto a las distintas compañías que se manejan mejor a la hora de entender qué representa frente a posibles factores distorsionadores de sus competidores, como evidentemente a los pasajeros y a las autoridades sanitarias del país de origen y del país de destino. Se trata de un trabajo complejo donde las medidas que se puedan ir identificando sobre cómo viajar con seguridad pues requieren un gran esfuerzo y están en ello en estos momentos los expertos en aviación y los expertos en sanidad, como digo, intentando concertar. Primero, identificar cuáles son las medidas más correctas. Segundo, concertar esas medidas, al menos a nivel europeo. Sería muy difícil pensar en alternativas en las que en vuelos internacionales, aunque sean domésticos, a nivel europeo, las pautas de seguridad y de control fueran diferentes. De hecho, eso probablemente generaría algún tipo de preocupación o de alerta a alguno de los actores en este ámbito. Muchas gracias, Josep, por su pregunta. La información de la que yo dispongo es que, con carácter general, se han cumplido las recomendaciones y no se han producido incidentes de ningún tipo. De todas formas, vamos a ir valorando a lo largo del día cómo evolucionan los acontecimientos y si hubiera que hacer algún ajuste, pues lo haríamos. Insisto en que es muy importante seguir las recomendaciones que hemos dado. Un paseo al día, de 1 hora máximo de duración, de un adulto y a 1 kilómetro de distancia máximo del domicilio particular. Y insisto además que hay que mantener la distancia interpersonal. Esto es muy importante. Pueden ir juntos los hermanos, hasta tres niños que convivan en el mismo espacio familiar con un adulto, pueden ir juntos, pero hay que tener distancia interpersonal con mínimo, idealmente de 2 metros, mínimo de 1 metro, y no juntarse con otros niños, otras personas que estén paseando. Hay que lavarse muy frecuentemente las manos y hay que tener muy en cuenta la higiene de espacios públicos y privados. Esto es lo que hay que hacer
Insisto, vamos a ir valorando la situación y si hubiera que tomar alguna medida adicional la tomaríamos, pero la información de la que yo dispongo en estos momentos es de con carácter muy general, se están siguiendo estas recomendaciones que acabo de recordar. Finalizamos con la pregunta de la Xarxa. Adelante. Buenas tardes, Carme de Fe, de la Xarxa. Señor ministro, usted ha destacado que a partir de mañana comienza un estudio de seroprevalencia a nivel local y provincial. Se han escogido hogares, dice, de forma aleatoria, pero parece que la desescalada segura pasaría por pruebas masivas. ¿Cuándo va a poder el resto de la población acceder a esos estudios serológicos de forma masiva y los test cuándo podrán hacerse de forma masiva? Y si me permiten una segunda pregunta para la vicepresidenta, ha anunciado que pronto empezarán un proceso gradual de reactivación de economía y que trabajarán en la reapertura de sectores y actividades que quedaron latentes. ¿Implica esto la apertura de tiendas y ciertos lugares públicos en breve plazo? Gracias. Muchas gracias, Karma, por tus dos preguntas. El estudio sobre prevalencia efectivamente empieza mañana y tiene por objetivo tener una dimensión de la extensión de la epidemia que nos permita además tenerlo por unidades provinciales. Es un estudio, como he dicho antes, que va a tener 3 oleadas, muy ambicioso y en el que van a tener una participación muy destacada las comunidades autónomas. Respecto a los test de diagnóstico, los más fiables, como siempre hemos dicho, son las conocidas como PCRs. España está haciendo un número muy importante de PCRs al día, un promedio de unos 47.000 al día. Nos sitúa en la banda alta de los países que hacen PCRs y se hacen con los criterios que nos recomiendan los expertos. En primer lugar, aquellas personas que presentan sintomatología grave o leve y, en segundo lugar, aquellos grupos de riesgo. A medida que vayamos aumentando la capacidad y que vaya evolucionando la epidemia, siempre de acuerdo con lo que nos recomienden los expertos, vamos a ir extendiendo este tipo de pruebas. Pero en principio una persona se tiene que hacer una PCR si tiene sintomatología. En principio esto es el criterio que figura en todos los protocolos médicos y el que estamos siguiendo. Sí, muchas gracias, Karma, por la pregunta. El modo en el que abordemos de manera gradual la reapertura de esta actividad dependerá de 2 factores fundamentales. Primero, en cómo organicemos y cómo se apruebe ese plan que el presidente del Gobierno quiere presentar al Consejo de Ministros el martes. Y segundo, cómo vaya evolucionando con arreglo a las distintas fases cada uno de los territorios. Como decía antes el ministro Illa, hemos ido incorporando, hemos ido aprendiendo también de las contribuciones, de las propuestas que nos han ido llegando, entre otros, de las comunidades autónomas con respecto a su previsión. Es cierto que quedan actividades importantes con restricciones como consecuencia de la declaración del estado de alarma en el ámbito del comercio, en el ámbito del turismo, en el ámbito del transporte o actividades culturales y deportivas. Hay que pensar de qué modo se puede ir recuperando esa normalidad en condiciones de seguridad, lo que supondría pensar en las distintas fases y siempre acceder a cada una de las fases una vez que cada uno de los territorios haya identificado, acreditado y podamos estar seguros de que se puede materializar con suficiente seguridad. Pero somos conscientes de la trascendencia que tiene, sobre todo en lugares donde el comercio más próximo es el pequeño comercio y, por tanto, es más difícil pensar en aquellos establecimientos que han permanecido abiertos o puede haber otras cosas que se puedan necesitar. Sabemos que el comercio es una actividad básica a la que queremos prestar mucha atención. Hemos venido trabajando desde el Gobierno con las distintas patronales y los sindicatos para ver de qué modo, muchas veces inspirándonos en lo que ha permanecido abierto por ser servicios esenciales y prestar actividades comerciales, pueda ser comercio seguro, pero entenderá que hasta tanto no tengamos el plan y veamos cómo puede ir evolucionando, debemos ser prudentes con respecto a la respuesta concreta a su pregunta. Pues finalizamos aquí esta comparecencia. Gracias, vicepresidenta Teresa Ribera. Gracias, ministro de Sanidad Salvador Illa. Gracias a todos los participantes. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes.